¿Sabés lo que es despertar con un dolor que no te deja respirar? No hablo de un dolor físico, sino de ese dolor del alma, ese que te aprieta el pecho cuando abres los ojos por la mañana y lo primero que piensas es, Señor, ¿otra vez este día? Ese dolor que te acompaña cuando te miras al espejo y ves a alguien cansado, herido, golpeado por la vida. Ese dolor que nadie puede ver, pero que pesa como si cargaras una montaña sobre los hombros. Hoy quiero hablarte de ese dolor. No para subestimarlo, no para decirte que te pongas positivo y ya está, no para minimizar lo que estás pasando. Quiero hablarte de ese dolor porque sé que alguien que está escuchando este mensaje lo está sintiendo ahora mismo. Y necesitas saber algo que le puede cambiar la vida, algo que Dios me puso en el corazón para decirte hoy. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Sí, así como lo escuchás. Esa traición que te está desgarrando por dentro, ese diagnóstico médico que te tiene paralizado de miedo, esa pérdida financiera que te hace preguntarte cómo vas a sobrevivir, ese hijo rebelde que te hace llorar en la madrugada, ese matrimonio que está al borde del precipicio, esa soledad que te está comiendo vivo, todo eso que hoy te duele, créeme, mañana será tu testimonio más poderoso. Pero para que eso suceda, tenés que aprender algo fundamental. No podés quedarte en el dolor. No podés instalarte ahí como si fuera tu casa. El dolor es una estación, no tu destino final. Y hoy quiero ayudarte a atravesarlo porque sé que del otro lado te espera algo glorioso. Escúchame bien. Yo no te voy a vender una fe de fantasía donde los cristianos nunca sufren, donde todo es aleluya y amén, donde si orás fuerte nunca te va a pasar nada malo. Esa no es la Biblia que yo leo. La Biblia que yo leo está llena de hombres y mujeres que sufrieron, que lloraron, que se quebraron, que gritaron en medio de la noche preguntándole a Dios ¿dónde estás? Job perdió todo en un día, todo. Sus hijos, su riqueza, su salud. Y lo que más me impresiona no es que Job haya sufrido, sino que en medio del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar, él siguió buscando a Dios. No con respuestas perfectas, no con un discurso teológico impecable, sino con preguntas sinceras, con gritos desesperados, con lágrimas reales. ¿Y sabes qué? Dios no lo castigó por hacer preguntas. Dios no se enojó con él por sentir dolor. Al contrario, Dios restauró a Job de una manera tan gloriosa que cuando terminó su historia tenía el doble de lo que había perdido. Y no solo eso, Job se convirtió en un testimonio eterno de que el dolor no es el final de la historia, es solo el capítulo intermedio. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo traicionaron los que tenían que amarlo. Lo tiraron a un pozo, lo vendieron como si fuera ganado, lo llevaron a una tierra extraña donde no conocía a nadie. Y después, cuando las cosas parecían mejorar, lo acusaron falsamente de violación y lo metieron en una cárcel egipcia donde nadie sabía quién era. ¿Te imaginas el dolor de José? No solo el dolor físico de las cadenas y la prisión, sino el dolor emocional de la traición, del olvido, de la injusticia. Pasó años en esa cárcel sin saber si algún día saldría. Y cuando finalmente interpretó el sueño del copero del faraón y éste le prometió que lo ayudaría, ¿sabes qué pasó? El copero se olvidó de él durante 2 años más. 2 años más en la cárcel, esperando, creyendo, confiando, pero José no se amargó, no se llenó de resentimiento, no se convirtió en una víctima. Y cuando finalmente llegó su momento, cuando Dios lo sacó de la cárcel y lo puso como segundo al mando en Egipto, José pudo mirar atrás y decirles a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué estaba diciendo José? Estaba diciendo, lo que ustedes hicieron para destruirme, Dios lo usó para posicionarme. Lo que debía quebrarme me fortaleció. Lo que debía matarme me preparó para salvar naciones. Esa es la diferencia entre quedarse en el dolor y atravesar el dolor. José atravesó el dolor con fe, con esperanza, con una confianza inquebrantable en que Dios no lo había olvidado. Y por eso, cuando llegó el momento, estaba listo para cumplir su propósito. Hay algo que la mayoría de los cristianos no entiende. Dios no te lleva al dolor para destruirte, te lleva al dolor para prepararte. Porque hay niveles de unción, de autoridad, de favor que no se pueden alcanzar sin pasar por el fuego de la prueba. Tú me dirás, pero Dante, yo no pedí esto, yo no quiero pasar por esto. ¿Por qué Dios permite que sufra? Y yo te entiendo, hermano, yo te entiendo. Pero déjame decirte algo que aprendí a los golpes de la vida. Dios nunca te lleva a un lugar que no puedas soportar y nunca permite un dolor que no tenga un propósito eterno. Cuando Dios estaba preparando a David para ser rey, no lo sentó en un salón de clases a estudiar liderazgo. Lo mandó al desierto a cuidar ovejas.
Lo puso a pelear contra leones y osos cuando nadie lo veía. Lo ungió como rey y después lo hizo esperar años mientras era perseguido como un criminal por el rey Saúl. ¿Te das cuenta? David fue ungido rey, pero tuvo que vivir en cuevas. Tenía la promesa, pero estaba en el desierto. Sabía que Dios lo había escogido, pero lo trataban como un fugitivo. Y en ese dolor, en esa soledad, en esa injusticia, Dios estaba forjando el carácter de un hombre que gobernaría Israel con sabiduría y poder. Lo mismo pasa con vos. Ese dolor que estás sintiendo ahora, esa prueba que parece que no tiene fin, ese desierto donde sentís que estás solo, no es un castigo, es una preparación. Dios te está forjando, te está moldeando, te está quitando lo que sobra para que brille lo que realmente importa. Y sé que es difícil verlo cuando estás en medio del dolor, cuando estás llorando en la madrugada, cuando no sabes cómo vas a pagar las cuentas, cuando tu matrimonio se está desmoronando, cuando tu hijo te dice cosas que te destrozan el corazón. Es difícil decir, gracias Señor porque esto me está preparando. Pero te voy a decir algo con toda la autoridad que me da la experiencia. Cuando salgas de este dolor, cuando mires atrás y veas cómo Dios te sostuvo, cómo te levantó, cómo te transformó, vas a entender que valió la pena. Vas a entender que ese dolor no fue para destruirte, sino para posicionarte para algo más grande. Uno de los errores más grandes que cometemos los seres humanos es gastar toda nuestra energía peleando contra el dolor, resistiéndonos, preguntándonos por qué, buscando culpables, tratando de escapar. Y en ese proceso nos perdemos la lección que Dios quiere enseñarnos. Porque el dolor, aunque duele, aunque lastima, aunque nos rompe, también tiene un propósito. El dolor nos muestra lo que somos realmente. El dolor revela nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestras áreas donde necesitamos crecer. El dolor nos obliga a soltar lo que no podemos controlar y a confiar en el único que sí puede. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. La Biblia no dice exactamente qué era, pero sabemos que era algo que le causaba dolor, que lo atormentaba, que le recordaba constantemente su fragilidad. Y Pablo le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. 3 veces clamó, Señor, quítame esto. ¿Y sabes qué le respondió Dios? No le quitó el aguijón. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no siempre va a quitar el dolor, pero siempre va a estar contigo en el dolor. Significa que su gracia es suficiente para sostenerte, para levantarte, para darte fuerzas cuando ya no tenés más. Significa que cuando sos débil, cuando estás quebrado, cuando no podés más, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Y Pablo lo entendió. Después de esa respuesta de Dios, Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo dejó de pelear contra el dolor y empezó a usarlo para glorificar a Dios. Dejó de quejarse y empezó a adorar. Dejó de preguntarse por qué y empezó a confiar en el plan de Dios. Y eso es lo que te estoy desafiando a hacer hoy. Deja de pelear contra el dolor. Deja de preguntarte por qué. Deja de buscar culpables. Empezá a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, aunque vos no lo entiendas. Empezá a adorarlo en medio del dolor, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es bueno y su plan para tu vida es perfecto. Hay otra cosa poderosa que pasa cuando atravesás el dolor con fe. Te convertís en un canal de esperanza para otros que están sufriendo. Porque cuando vos pasás por algo doloroso y salís del otro lado, cuando Dios te restaura, te sana, te levanta, tu historia se convierte en un faro de esperanza para los que están donde vos estuviste. Y entonces tu dolor no fue en vano, porque ahora podés decirle a alguien que está quebrado, yo estuve donde vos estás y si Dios me levantó a mí, también te va a levantar a vos. Pablo lo dice claramente en 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves el ciclo? Dios te consuela en tu dolor y después vos usás esa consolación para consolar a otros. Tu dolor se convierte en tu ministerio, tu prueba se convierte en tu testimonio, tu quebranto se convierte en tu plataforma para ayudar a otros. Yo lo viví. Hubo momentos en mi vida donde pensé que no iba a sobrevivir, momentos donde el dolor era tan grande que no sabía cómo seguir, momentos donde lloré hasta quedarme sin lágrimas, donde le grité a Dios, donde me sentí abandonado, olvidado, quebrado, pero Dios me levantó. Y ahora, cuando veo a alguien pasando por lo que yo pasé, puedo decirle con autoridad, vas a salir de esto.
no sé cómo, no sé cuándo, pero vas a salir. Porque el mismo Dios que me levantó a mí te va a levantar a vos. Y esa es la razón por la que Dios permite el dolor en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para convertirnos en instrumentos de sanidad para otros. Porque el mundo no necesita cristianos perfectos que nunca han sufrido. El mundo necesita cristianos quebrados que han sido restaurados, que pueden decir, yo también pasé por el valle y Dios me sacó. Una de las mentiras más grandes que el enemigo te va a susurrar cuando estés en medio del dolor es esta. Si Dios te amara, no te dejaría sufrir así. Si Dios estuviera contigo, ya te habría sacado de esto. Y esa mentira te va a hacer dudar de Dios, de su amor, de su poder, de su fidelidad. Te va a hacer sentir que estás solo, que Dios se olvidó de vos, que no le importás. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza de mi alma. El dolor no es señal de que Dios te abandonó, es señal de que te está preparando para algo más grande. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el momento más doloroso de su vida, en el momento donde cargaba el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios, sintió el dolor de sentirse abandonado, sintió la soledad, la angustia, el peso del sufrimiento. Y sin embargo, Dios no lo había abandonado. Al contrario, estaba cumpliendo el plan más grande de redención que el mundo haya visto jamás. Y lo mismo pasa con vos. Aunque sientas que Dios está lejos, aunque no entiendas por qué estás pasando por esto, aunque el dolor sea tan grande que te cuesta respirar, Dios no te abandonó. Él está contigo, sosteniéndote, guiándote, preparándote. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no vas a pasar por valles oscuros, dice que cuando pases por esos valles, Dios va a estar contigo. Y esa es la promesa que necesitas agarrar hoy. Dios no te prometió que no ibas a sufrir, pero sí te prometió que nunca te iba a dejar solo. No te prometió que no ibas a llorar, pero sí te prometió que iba a enjugar cada una de tus lágrimas. No te prometió que no ibas a caer, pero sí te prometió que te iba a levantar. Así que cuando el enemigo te diga que Dios te abandonó, recordale esta verdad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 contra 18. Ahora quiero que pienses en esto. Todos los grandes testimonios que conoces nacieron del dolor. El testimonio de Job nació después de perder todo. El testimonio de José nació después de la traición y la cárcel. El testimonio de David nació después de años en el desierto. El testimonio de Pedro nació después de negar a Jesús 3 veces. El testimonio de Pablo nació después de ser perseguidor de cristianos y quedar ciego en el camino a Damasco. No hay testimonio sin prueba. No hay victoria sin batalla, no hay resurrección sin cruz. Y lo que estás pasando ahora, ese dolor que te está quebrando, esa prueba que parece que no tiene fin, es la materia prima de tu testimonio futuro. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que te gustan, no solo las que entendés. Todas las cosas, incluyendo el dolor, incluyendo la pérdida, incluyendo la traición, incluyendo la injusticia, les ayudan a bien. ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios tiene la capacidad sobrenatural de tomar lo peor que te pasó y transformarlo en lo mejor que te va a pasar. Tiene la capacidad de tomar tus cenizas y convertirlas en belleza, de tomar tu llanto y convertirlo en danza, de tomar tu dolor y convertirlo en propósito. Pero para que eso suceda, tenés que confiar en que Dios está trabajando, aunque no lo veas. Tenés que creer que este dolor no es el final, es solo el comienzo de algo glorioso. Tenés que mantener la fe, aunque todo alrededor tuyo te diga que sueltes. Porque cuando salgas de este valle, cuando Dios te restaure, cuando veas el fruto de tu dolor, vas a tener un testimonio tan poderoso que va a cambiar vidas. Vas a poder pararte delante de alguien que está quebrado y decirle, yo sé lo que sentís porque yo estuve ahí. Y si Dios me levantó a mí, también te va a levantar a vos. Una de las cosas que más nos paraliza cuando estamos en medio del dolor es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dios permite esto? Y es natural preguntarse eso, es humano querer entender. Pero te voy a ser sincero, muchas veces no vas a tener respuesta al por qué. Y si te quedas atrapado en esa pregunta, te vas a quedar estancado en el dolor. Lo que necesitas hacer es cambiar la pregunta. Deja de preguntarte por qué y empezá a preguntarte ¿para qué? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Qué quiere enseñarme? ¿Cómo quiere usarme? ¿Qué área de mi vida necesita crecer? ¿Cómo puedo glorificarlo en medio de este dolor? Esa es la pregunta que te saca de
del estancamiento y te pone en movimiento. Porque cuando dejas de buscar explicaciones y empezás a buscar propósito, todo cambia. José no entendió por qué sus hermanos lo traicionaron. No entendió por qué lo metieron en la cárcel siendo inocente. No entendió por qué el copero se olvidó de él. Pero cuando finalmente llegó el momento de la restauración, cuando se rebeló ante sus hermanos y les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, estaba diciendo, no sé por qué pasó, pero sé para qué pasó. Pasó para que yo pudiera salvar a mi familia y a toda una nación del hambre. Y lo mismo va a pasar con vos. Capaz hoy no entendés por qué estás pasando por esto, pero un día cuando Dios cumpla su propósito en tu vida, cuando uses tu dolor para bendecir a otro, vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Hay un principio espiritual que no podés ignorar, el dolor que no te mata, te fortalece. Cuando un músculo se ejercita, se rompe a nivel microscópico y cuando se repara, se vuelve más fuerte. Lo mismo pasa con tu fe, con tu carácter, con tu espíritu. El dolor te rompe, pero cuando Dios te restaura, te hace más fuerte que antes. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves lo que dice? La prueba produce paciencia, la paciencia produce madurez, la madurez te hace completo, no te falta nada porque pasaste por el proceso. Pero si evitas el dolor, si huís de la prueba, si te rendís en medio del proceso, nunca vas a desarrollar la fortaleza que necesitas para cumplir tu propósito. Yo no soy el mismo hombre que era hace 20 años. He pasado por valles tan oscuros que pensé que no iba a salir, he llorado lágrimas que nadie vio, he sentido dolores que nadie puede entender. Pero cada una de esas pruebas me hizo más fuerte, me hizo más sabio, me hizo más dependiente de Dios. Y hoy puedo estar parado aquí, hablándote con autoridad, porque pasé por lo que muchos de ustedes están pasando. Y puedo decirte con toda certeza, vas a salir de esto más fuerte de lo que entraste. Hay algo que necesitas grabar en tu corazón. Tu dolor no va a durar para siempre. Sé que cuando estás en medio del dolor parece eterno, parece que nunca va a terminar. Te levantás con dolor, te acostás con dolor, comés con dolor, respirás con dolor y empezás a creer que así va a ser el resto de tu vida. Pero te tengo una buena noticia. El dolor tiene fecha de vencimiento, no es permanente, es temporal. Y un día, más pronto de lo que pensás, vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ya no duele como antes. Vas a mirar atrás y vas a ver que Dios te sacó del valle y te puso en la montaña. Salmo 30:5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro. No dice que no vas a llorar. Dice que el lloro es temporal, es una noche, no toda la vida. Y después de esa noche de llanto, viene una mañana de alegría. Y esa mañana está más cerca de lo que pensás. Puede ser que esté a la vuelta de la esquina, puede ser que esté a días, a semanas, a meses, pero te aseguro que va a llegar, porque Dios no te dejó en el valle para que te quedes ahí. Te llevó al valle para que aprendas a confiar en Él y después te va a sacar y te va a llevar a un lugar más alto de lo que estabas antes. Quiero que veas tu vida como una historia que Dios está escribiendo. Y en toda buena historia hay momentos de tensión, de conflicto, de dolor, porque sin conflicto no hay historia. Sin dolor no hay transformación. Si tu vida fuera una película donde todo siempre sale bien, donde nunca hay problemas, donde nunca hay dolor, sería la película más aburrida del mundo. Nadie la querría ver, nadie se identificaría con ella. Pero cuando tu historia tiene dolor, cuando tiene pruebas, cuando tiene momentos donde parece que todo está perdido y después Dios interviene y cambia todo, esa es una historia que vale la pena contar. Y Dios está escribiendo tu historia ahora mismo. Este dolor que estás sintiendo es un capítulo, no el final del libro. Y cuando Dios termine de escribir tu historia, cuando veas el cuadro completo, vas a entender por qué cada capítulo fue necesario. Hay algo que quiero desafiarte a hacer hoy y sé que es difícil. No pierdas tu adoración en medio del dolor. Es fácil adorar cuando todo va bien, cuando estás bendecido, cuando estás feliz, cuando todo sale como querés. Pero la adoración que realmente conmueve el corazón de Dios es la adoración que nace en medio del dolor. Job, después de perder todo, se postró en tierra y adoró. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Obed,
Husonai. ¿Cómo pudo Job adorar en ese momento? Porque entendía que Dios es digno de adoración, no por lo que nos da, sino por quien es. Y esa es la adoración que te estoy desafiando a tener hoy. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque todo alrededor tuyo esté desmoronándose, adorá. Levantá tus manos y decile: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en vos. No veo la salida, pero sé que vos me vas a guiar. Me duele, pero igual te adoro. Esa adoración tiene un poder sobrenatural. Rompe cadenas, abre puertas, mueve montañas, porque cuando vos adorás en medio del dolor, le estás diciendo al enemigo: no me vas a vencer, no me vas a robar mi fe, no me vas a quitar mi esperanza. Cuando estés en medio del dolor y sientas que no podés más, hace esto: mirá a los que ya salieron del valle donde vos estás. Mirá a Job, que perdió todo y fue restaurado. Mirá a José, que fue traicionado y vendido y terminó siendo gobernador. Mirá a David, que fue perseguido y terminó siendo rey. Mirá a Pedro, que negó a Jesús y terminó predicando en Pentecostés. Mirá a Pablo, que fue ciego y terminó escribiendo la mitad del Nuevo Testamento. Y decite: si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Si ellos salieron, yo también voy a salir. Si ellos sobrevivieron, yo también voy a sobrevivir. Y no solo mires a los de la Biblia, mira a tu alrededor. Hay gente en tu iglesia, en tu familia, en tu trabajo, que pasó por lo que vos estás pasando y salió. Habla con ellos, escuchá sus historias, deja que su testimonio te dé fuerzas para seguir. Porque cuando vos ves que otros lo lograron, te das cuenta de que vos también podés. Y esa esperanza es la que te va a mantener de pie cuando todo te diga que te rindas. Hay algo que necesitas entender con urgencia. El dolor de hoy no define tu futuro. No importa lo que estés pasando ahora, no importa cuán grande sea el dolor, no importa cuán oscuro se vea el camino, eso no es tu futuro. Es tu presente, pero no tu destino. Tu futuro ya está escrito en las manos de Dios. Y en ese futuro hay restauración, hay sanidad, hay victoria, hay propósito. En ese futuro tu dolor se convierte en testimonio, tu llanto se convierte en danza, tu luto se convierte en alegría. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz para vos, no de mal. Tiene un futuro lleno de esperanza para vos. Y ese futuro no está cancelado por el dolor de hoy. Al contrario, el dolor de hoy es lo que te está preparando para ese futuro glorioso. Quiero terminar este mensaje diciéndote algo que necesitas grabar en tu corazón. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Ese dolor que hoy te está quebrando, mañana será la razón por la que alguien más se levante. Esa prueba que hoy te está doblegando, mañana será la plataforma desde donde vas a ministrar a otros. Esa pérdida que hoy te está destruyendo, mañana será el fundamento de tu ministerio. No te quedes en el dolor, no te instales ahí. Atravésalo con fe, con esperanza, con confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando salgas del otro lado, cuando Dios te restaure, cuando veas el fruto de tu dolor, vas a tener un testimonio tan poderoso que va a cambiar vidas. Y un día vas a estar parado delante de alguien que está quebrado, que está llorando, que no puede más, y vas a poder decirle: yo estuve donde vos estás. Y si Dios me levantó a mí, también te va a levantar a vos. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Así que no te rindas, no sueltes, no pierdas la fe. Seguí caminando, seguí confiando, seguí adorando, porque el dolor tiene fecha de vencimiento, pero tu testimonio va a durar para siempre. Y cuando llegue ese día, cuando veas cómo Dios usó tu dolor para su gloria, vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena. Cada lágrima valió la pena. Cada noche de dolor valió la pena. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo usó para posicionarme. Que Dios te bendiga, que te sostenga, que te levante. Y que muy pronto puedas decir: mi dolor se convirtió en mi testimonio más poderoso. Oremos. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia con corazones heridos, con almas quebrantadas, con dolores que no podemos expresar con palabras. Pero sabemos que vos entendés nuestro dolor, porque tu Hijo también sufrió, también lloró, también se quebró. Te pedimos que nos des fuerzas para atravesar este valle, que nos sostengas cuando ya no podamos más. Que nos recuerdes que este dolor no es eterno, que tiene fecha de vencimiento y que del otro lado nos espera un testimonio glorioso. Ayúdanos a confiar en vos cuando no entendamos, a adorarte cuando duela, a seguir caminando cuando todo nos diga que nos rindamos
Y cuando llegue el día de nuestra restauración, cuando transformes nuestro dolor en testimonio, que seamos fieles en usar esa historia para bendecir a otros, para levantar a los que están quebrados, para darle esperanza a los que ya no tienen. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de irte, quiero pedirte algo. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que fue justo lo que necesitabas escuchar hoy, compartilo. Compartilo con alguien que sabes que está pasando por un momento difícil. Porque ese dolor que vos atravesaste, ese testimonio que Dios te dio, puede ser exactamente lo que otra persona necesita para no rendirse. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabra que transforma, que levanta, que restaura, y activa la campanita para no perderte ningún mensaje. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero mientras tanto, recordá, lo que hoy te duele, mañana será testimonio.